En este nuevo vídeo vengo a hablaros del T-Rex 2, el último reloj que ha lanzado la marca Amazfit, de la cual ya sabéis aquí en el canal he probado algunos modelos anteriores. Un reloj deportivo que viene cargado de mejoras y novedades y un reloj deportivo del cual llevo probando aproximadamente un mes, lo que es el mes de julio, y aquí vengo a contaros qué es lo que me ha parecido después de este mes de uso. Así que nada, si queréis saber cómo es este T-Rex 2, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja del T-Rex 2, como siempre os voy a hablar de las principales especificaciones técnicas, características y sobre todo funcionalidades de este reloj para que os hagáis una idea y os sea mucho más fácil su puesta en marcha y su configuración con la aplicación del teléfono móvil. El T-Rex 2 de Amazfit está construido de muy buena calidad, una pulsera de goma totalmente ajustable y luego un cuerpo que combina lo que es el plástico con un acabado metálico en la parte superior que hacen que aunque sea un reloj deportivo tenga un aspecto bastante elegante. Eso sí, es gordito como podéis ver ahí, bastante prominente, pero a mí la verdad es que me encanta. Dispone de 4 botones, 2 a cada lado, también con acabado metálico, que nos van a permitir controlar las funciones del reloj, aunque también, como no, lo podremos hacer desde la pantalla táctil que presenta. El acabado de la correa es bastante bueno, con 2 hebillas y un montón de agujeritos que nos lo van a permitir colocar en la posición que queramos. Para sincronizar el reloj con la aplicación del teléfono móvil utilizaremos la aplicación C. Creamos una cuenta, es bastante sencillo, yo ya tengo la mía, y luego añadimos un dispositivo que va a ser reloj y lo haremos utilizando el código QR que nos encontramos nada más encender el reloj. Escaneamos el código QR, buscará el dispositivo. Como veis tarda muy poquito y ya simplemente tenemos que esperar unos segundos hasta que el reloj quede vinculado con nuestro teléfono móvil. Una vez hecho esto podemos sincronizar los datos que tuviéramos con dispositivos Amazfit antiguos o incluso no sincronizar si lo queremos configurar desde cero. Pasados unos minutos ya tenemos disponible el reloj vinculado con nuestro teléfono móvil y desde ahí podemos configurar un montón de cosas como por ejemplo notificaciones, posición de la muñeca, es decir, una aplicación que a día de hoy sigue siendo muy configurable y muy completa. Una de las cosas buenas que tiene el T-Rex 2 es el tema GPS, ya que la han mejorado muchísimo, como veréis más adelante en el vídeo. El posicionamiento de doble banda permite una ubicación exacta y de manera inmediata para iniciar nuestra ruta instantáneamente. Además, una de las características claves que tiene este reloj es el funcionamiento en condiciones extremas, dada la dureza de grado militar que posee. Con esto me refiero a que es capaz de soportar hasta 70 grados centígrados de calor y menos 40 grados de resistencia al frío. Además es resistente a humedad, a la niebla salina, resistencia al hielo y a la lluvia helada, a impactos, es decir, una auténtica bestia parda. La pantalla es una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con resolución de 454 x 454 y 326 puntos por pulgada, una pantalla táctil que se ve muy bien, tanto en condiciones de baja luz como en condiciones de plena luz del día. Además dispone de una batería de 500 mAh que nos va a dar una duración según el fabricante de 24 días, pero yo he comprobado que podemos alcanzar unas 2 semanas como mucho en función de las notificaciones y alertas que tengamos configuradas en nuestra aplicación. Desde el propio reloj podemos configurar un montón de esferas, aunque luego desde la aplicación podríamos descargar muchas más, tanto analógicas como digitales, y esto lo hacen que sea un reloj súper personalizable y adaptable a nuestro gusto. Como veis funciona el táctil súper bien, va muy fluido y podemos darle con estas carátulas un aspecto súper chulo a este T-Rex 2 de Amazfit. Además también podemos configurar el brillo automático o el brillo manual. Y he de deciros que se ve, como digo, muy bien. Es una pantalla súper nítida, posiblemente de las mejores que haya probado en este tipo de dispositivos Amazfit.
Podemos configurar los estilos de la pantalla para siempre visible o incluso podemos habilitar si queremos que esta pantalla esté siempre visible todo el día o solo unas determinadas horas. Luego podemos configurar estilos de menú en las aplicaciones, es decir, una auténtica pasada todas las opciones de configuración que tenemos. Si deslizamos desde la parte superior a la parte inferior tenemos las opciones de configuración rápida, entre las que se encuentran la linterna, por ejemplo, muy útil para caminar de noche, el modo no molestar, el modo teatro, el acceso al calendario, la iluminación de la pantalla, es decir, un montón de opciones rápidas que nos van a hacer mucho más fácil el uso de este reloj. Luego, si deslizamos de abajo arriba, tenemos una serie de tarjetas como por ejemplo el tiempo, el último entrenamiento, el PAI, el estado del entrenamiento actual, unas tarjetas que nos permiten, por ejemplo, configurar la alarma directamente desde ahí, ver el ritmo cardíaco, la actividad, el oxígeno en sangre y lo bueno que son personalizables. Luego, si deslizamos de derecha a izquierda, ya tenemos lo que es la lista de aplicaciones entre las cuales podemos acceder al PAI, que es esta medida nueva que nos da Amazfit para comprobar nuestra actividad física. Y luego también podemos acceder a una gran cantidad de entrenamientos disponibles, como por ejemplo carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, ciclismo, piscina, montañismo, senderismo, un montón de deportes cada vez más que incluyen en este tipo de relojes deportivos la gente de Amazfit. Con esto vamos a tener una precisión muy buena del deporte que estemos practicando. Ya simplemente para iniciar uno sería tocar sobre dicho entrenamiento y en este caso si es una caminata, pues esperar a que coja señal de GPS para iniciar dicha caminata. Como veréis más adelante, cuando estamos realizando nuestro ejercicio físico, tendremos un control exhaustivo de los tiempos que vamos haciendo y cuando terminemos lo vamos a poder guardar para verlo posteriormente en la aplicación. También desde el menú podemos acceder al historial de entrenamiento, en el cual veríamos los entrenamientos que hemos realizado, incluyendo el detalle de dichos entrenamientos. También podemos ver el estado del entrenamiento que tenemos, con un resumen de los últimos 7 días. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente hay que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la base del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del T-Rex 2. Y luego funciones interesantes, por ejemplo la medición de la frecuencia cardíaca, que por lo que he podido comprobar y comparado por ejemplo con el Apple Watch es bastante fiable. Además tarda muy poquito en darnos el valor de dicha frecuencia. También es un reloj que nos va a permitir medir el oxígeno en sangre y también si comparo con Apple Watch he de deciros que es bastante precisa esta medición. Y otra cosa que me gusta mucho que han incorporado los relojes de Amazfit recientemente es la medición con un toque. En ese caso podemos hacer que con solo una pulsación nos mida un montón de parámetros como por ejemplo ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, nivel de estrés, etc. Así tendremos de un plumazo en un minuto toda la información vital de nuestro cuerpo. Además, luego nos presenta dichas mediciones organizadas por categorías, con lo cual nos va a hacer mucho más fácil analizar los datos medidos. Tiene la opción de medición de estrés, tiene la opción de medición de nuestra actividad diaria, pasos, calorías quemadas, distancias recorridas, etc. Es decir, lo típico de estos smartwatch. Y luego también permite lo que es la medición del sueño, dándonos datos de sueño profundo, sueño ligero, etc. Funciones de brújula, que nos van a decir también la altitud en la que nos encontramos y como no también barómetro que nos va a medir la presión del aire. Como veis, un montón de funcionalidades las que tenemos en este T-Rex 2 con solo unos taps en su pantalla. El cargador del T-Rex es también propietario, es decir, único de Amazfit y es el típico cargador que va imantado, tiene dos pequeños contactos que van a ir pegados directamente en la parte trasera del reloj y que nos van a permitir la carga del mismo. No trae adaptador de corriente, solamente trae el cable USB, pero podemos utilizar el adaptador que tengamos de cualquier dispositivo, como por ejemplo móvil, tablet, etc. Este sistema de carga está muy bien, pero una cosa que a mí particularmente no me gusta en este tipo de relojes, porque cada uno trae uno distinto, no hay nada que sea universal y nos puede dificultar un poco conseguir repuesto caso de pérdida o rotura.
Lo que es la carga del dispositivo se hace relativamente rápida, es decir, tarda 1 hora y media aproximadamente en estar cargado al 100%, una carga completa. Y esto está muy bien porque así en un momento nos quedamos sin batería y podemos disponer nuevamente del reloj sin ningún tipo de problema. Bien, pues ahora que ya sabéis cómo funciona y ahora que ya habéis visto cuáles son sus principales especificaciones técnicas, nos lo vamos a llevar a hacer unas rutas y unas caminatas para ver qué tal se comporta el GPS, que es uno de los talones de Aquiles que tienen los relojes de esta marca y que esperemos que en este haya mejorado bastante. Vamos a iniciar una caminata ahora mismo para que veáis lo que os comentaba sobre la precisión del GPS, que es inmediato cómo nos localiza para poder iniciar el entreno. He de deciros que la precisión del T-Rex o T-Rex 2 de Amazfit en lo que a GPS se refiere es genial. El posicionamiento brutal, es inmediato y ahora veremos a ver la ruta que he hecho cómo lo hace, pero muy contento, muy bueno. Como os comentaba, en todo momento tenemos acceso al tiempo que estamos haciendo, la distancia, etcétera, visible desde la propia pantalla del reloj. Eso sí, no es multitarea, con lo cual no podríamos ahí ver nada más que esta información, y si queremos utilizar ya otras aplicaciones que tiene el reloj, hemos de completar el entrenamiento, pararlo y volver al estado inicial de dicho reloj. Luego, desde la aplicación, como os comentaba, tenemos acceso a los entrenamientos que hemos ido realizando. Yo en mi caso, como digo, he hecho unos cuantos durante el mes de julio, y si pulsamos sobre ellos podemos ver en un mapa correctamente el estado de dicho entrenamiento, por donde hemos pasado, incluso con colores que denotan las distintas velocidades, ritmo cardíaco, etc. Lo ha clavado perfectamente el GPS la posición que he hecho en el entrenamiento. Y luego, fijaos, podemos ver gráficas sobre velocidades, sobre ritmos cardíacos en todo momento, es decir, dónde hemos hecho esa velocidad y qué ritmo cardíaco teníamos en función del tiempo en el que nos encontrábamos. Podemos ver zonas de ritmo cardíaco con entrenamiento aeróbico y anaeróbico, intensivo, moderado. Podemos ver incluso la altitud que hemos alcanzado en las distintas partes o tramos de dicho entrenamiento. Podemos ver la distribución de la pendiente, la cadencia de nuestros pasos, es decir, los pasos por minuto que hemos hecho, incluso la zancada promedio y máximo de dicho entrenamiento. Como podéis ver, una información súper detallada y súper completa de cada uno de los entrenamientos que hemos realizado con el reloj. Y luego otra cosa chula es que podemos compartir estas actividades, por ejemplo, a través de una foto en redes sociales, o incluso también podemos compartir lo que es la ruta en formato GPX para importarla desde otras aplicaciones que soporten dicho formato. Este es un detalle que me gusta muchísimo en este tipo de relojes. En definitiva, un reloj que se ve muy bien, un reloj que es muy cómodo, muy completo a la hora de realizar deporte con él, y que si nos gusta también este tipo de relojes así más prominentes, lo podemos utilizar para vestir de forma informal, ya que tampoco es un dispositivo que queda mal en nuestra muñeca. A mí particularmente me encanta y lo utilizo prácticamente a diario desde que lo tengo. Bien, ¿qué os ha parecido el T-Rex 2 de Amazfit? Un reloj que ha mejorado muchísimo en lo que a calidad y prestaciones se refiere con la incorporación del nuevo sistema operativo ZEP-OS, y un reloj que me ha sorprendido muchísimo el GPS, ya que de los relojes de la marca que he probado es el que más instantáneamente coge señal para comenzar la ruta cuanto antes. Además, un GPS con mucha precisión, como habéis visto en el vídeo, acompañado de una aplicación para el teléfono móvil que es una auténtica maravilla a la hora de funcionalidades, como también habéis podido ver en el vídeo. Os voy a dejar en las notas del vídeo mucho más enlaces e información sobre este reloj. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. También os voy a dejar enlaces de compra a dicho reloj por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.